Jóvenes ilustres, muy buenas noches. Estamos hoy con ejercicios de física. Vamos a ver un ejemplo de dinámica, específicamente la primera ley de Newton. Bien, aquí nos están dando un dibujito en donde un cuerpo, bueno, como podemos ver, se encuentra suspendido. Recordemos que estas líneas en física significa que hay una superficie, en este caso es un techo. Y bueno, estos, bueno, como podemos ver, son la tensión 2, la tensión 1, son cuerdas que están jalando a este objeto hacia arriba para que no se caiga, puesto que está suspendido. Entonces, nos dicen que queremos encontrar la tensión 2 y la tensión 1. Nos están dando la masa, ¿no? Y bueno, lo primero que debemos hacer para estos problemas es identificar que, una cosa va a ser la masa y otra cosa va a ser el peso. Este cuerpo, como tiene una masa, el efecto de la gravedad va a hacer que este mismo cuerpo tenga un peso. Por lo tanto, para sacar el peso, lo que debemos hacer es multiplicar a la masa por la gravedad. Esto va a ser mg. Por lo tanto, si nosotros sustituimos este valor, vamos a tener que 28.38 kilogramos, ¿no?, por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esto, bueno, nos va a dar un peso de, lo vamos a escribir acá, un peso de 200 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, newtons. Bien, ahora, la primera ley de Newton debemos de recordar que dice para que el cuerpo esté estático, la sumatoria de fuerzas en los dos ejes tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas que obtengamos en X la tenemos que igualar a 0, y la sumatoria de fuerzas que obtengamos en Y también la tenemos que igualar a 0. Vamos a comenzar identificando las fuerzas. Para estos tipos de problemas, lo que debemos de hacer luego es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, para así poder identificar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Para hacer el diagrama de cuerpo libre es muy importante que el centro, el plano cartesiano, lo tomemos el 0, en donde está el objeto, en donde se encuentra la masa. Y pues bueno, sabiendo esto, vamos a proseguir con hacerlo, ¿no? Y entonces tenemos aquí el cuerpo, ¿sale? Tenemos que existe una fuerza que está yendo verticalmente hacia abajo, que va a ser el peso, que nos dio de 200 newtons. Y también existen fuerzas que lo están impulsando hacia arriba en distintos ángulos, como podemos ver, para que este cuerpo se mantenga estático. Recordemos que el ángulo que esté de este lado va a ser el mismo ángulo que esté de este lado, y el ángulo que esté de este lado va a ser el mismo que esté de este lado, por lo cual nos va a convenir esta propiedad, ¿sale? Cuando son líneas rectas, claro. Podemos identificar que entonces aquí hay un ángulo de 35 grados y aquí también hay un ángulo entonces de 28 grados. Bien, ya teniendo esto, estas fuerzas identificamos que van para allá, lo están jalando hacia arriba, y ya tenemos ahí nuestro diagrama de cuerpo libre. Siempre, bueno, lo que yo procuro es siempre poner el ángulo con respecto al eje de las X, y siempre en el cuadrante en donde se encuentre la fuerza. ¿Por qué? Bueno, esto va a ser una convención para tener siempre las fuerzas, la componente de la fuerza en el eje de las X como coseno y en el eje de las Y como seno. En un momento veremos qué es de lo que estoy hablando. Bien, vamos a hacer entonces la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a tener que tenemos una fuerza, una tensión 1 con un ángulo de 35 grados. Esto es a lo que me refería. En X coseno, en Y seno, siempre y cuando estén con respecto al eje de las X y en su cuadrante de la fuerza. Bien, como esta fuerza está yendo hacia la derecha, bueno, va a ser positiva, y en este caso tenemos una fuerza yendo hacia la izquierda, por lo cual va a ser negativa, que va a ser la tensión 2, que va a tener una componente de 28 grados. Bien, como vemos, no existe ninguna otra fuerza que esté actuando en el eje de las X, por lo tanto, siguiendo la primera ley de Newton, vamos a igualar todo esto a 0. Vamos a decir que la tensión 1, coseno de 35 grados, menos
la tensión 2 coseno de 28 grados va a ser igual a 0. Bien, ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. En la sumatoria de fuerzas en Y vemos que sí están actuando las tres fuerzas, también está actuando el peso en este eje, por lo tanto vamos a decir que la tensión 1 con un seno de 35 grados, estamos exponiendo la componente en X, lo voy a poner aquí abajo para que me quede más espacio. Entonces habíamos dicho que la tensión 1 seno de 35 grados, como está hacia arriba, bueno, va a ser positiva. En este caso la tensión 2 también está hacia arriba, va a ser positiva. Tensión 2 seno de 28 grados con una fuerza que es el peso, que está hacia abajo, por lo tanto va a ser negativa, de 200 newtons. Todo esto, como vemos aquí, siguiendo la ley de Newton, lo tenemos que igualar a 0. Todo esto igual a 0. Bien. Ahora, como podemos ver, aquí tenemos dos incógnitas, tenemos dos ecuaciones, por lo tanto, este sistema de ecuaciones se puede resolver. Lo que vamos a hacer es, primeramente, despejar de esta. Vamos a despejar a qué equivale la tensión 1, que va a ser, como podemos ver aquí, este está restando, pasa sumando. Este coseno está multiplicando, pasa dividiendo. Bien. Ahí ya tenemos a qué equivale la tensión 1. Si nosotros entonces sustituimos la tensión 1, a lo que equivale la tensión 1 dentro de esta otra fórmula, bueno, vamos a tener entonces ya, vamos a empezar con la resolución de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces vemos que si sustituimos esto, vamos a tener que la tensión 2 coseno de 28 sobre coseno de 35, todo esto por el seno de 35, más la tensión 2 seno de 28 menos 200 newtons, todo esto tiene que ser igual a 0. Bien, ahora bueno, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ya podemos borrar esto. Ya sabemos que es dinámica, ya sabemos que es primera ley de Newton y vamos a continuar de este lado para tener más espacio. Bien, entonces como podemos ver aquí podemos simplificar un poco, tenemos seno sobre coseno, esto nos va a dar tangente, entonces lo podemos escribir de esta forma. Vamos a ver que vamos a tener la tensión 2 coseno de 28 tangente de 35 más la tensión 2 seno de 28 va a ser igual, si despejamos estos 200 newtons, va a ser 200 newtons. Bien, ahora, como hemos visto, hemos dejado toda esta expresión en función de la tensión 2, por lo que ya podemos aquí, por ejemplo, factorizarla. Vamos a decir que si nosotros factorizamos la tensión 2, nos va a dar coseno de 28 tangente de 35 más seno de 28 va a ser igual a 200 newtons. Si nosotros despejamos todo esto que está multiplicando para acá, vemos que vamos a tener la tensión 2 igual a 200 newtons sobre coseno de 28 tangente de 35 más seno de 28. Bien, ahora ya nosotros podemos calcular entonces cuál va a ser el valor de la tensión 2. Si nosotros sacamos el coseno de 28, lo multiplicamos por la tangente de 35 y le sumamos entonces aquí el seno de 28, bueno, vamos a tener que la tensión 2, bueno, todo esto, si lo dividimos al 200 newtons sobre esto que acabamos de calcular, bueno, vamos a tener que la tensión 2 va a equivaler a 183.87. Como estamos hablando de fuerza, son newtons. Entonces hemos calculado nuestra tensión 2. Bien, ahora lo que podemos hacer es regresarnos a nuestro sistema de ecuaciones y ver que la tensión 1
va a estar dada por la tensión 2 multiplicada por el coseno de 28 dividida sobre el coseno de 35. Entonces, si nosotros queremos calcular la tensión 1, vamos a ver que vamos a tener 183.87 newtons por coseno de 28 sobre coseno de 35. Entonces, la tensión 1 nos va a dar como resultado 198.18, como son fuerzas, newtons. Bien. De esta forma hemos terminado nuestro problema. Vemos que, bueno, no es nada complicado. Para ello necesitamos tener nuestra calculadora a la mano, ¿no? Para hacer este tipo de cuentas, o si se las quieren echar, bueno, pues adelante, pero es un poco tardado. No imposible, pero sí un poco tardado. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Recuerden visitar mi Facebook, ahí me pueden publicar algunas dudas que tengan. Si se las sé responder, con todo gusto las veremos en este espacio. También recuerden visitar mi blog, ahí tengo trabajos de física, de matemáticas, de química y un poquito más. Muchas gracias.